o al adversario discursivo. En este caso, esta señora dice algo racista, ella realmente, mediante su ironía, desprecia profundamente que tiene un prejuicio sobre los negros, no sé sobre qué será, piensa que son enfermos, no, efectivamente es un comentario irónico. Yo no le presupongo ninguna buena intención a la ironía ni nada bueno, eso lo primero. La ironía, el primer ironista que hubo fue Sócrates y lo condenaron a muerte por sus ironías, directamente. O sea, la ironía está vinculada el uso de la ironía en el espacio público está vinculado a poner, desde su nacimiento, a poner en riesgo la vida del que la ejerce. Eso es lo primero. No es nada nuevo. O sea, en su nacimiento como tropo público, como herramienta pública, ya está vinculada a poner en riesgo tu vida por culpa de usar la ironía. O sea, eso como primera cosa. No Sí. se le presupone ninguna intención buena a Sócrates. A Sócrates, la ciudad de Atenas lo acusa de corromper las almas de los jóvenes. ¿Por qué? Por usar la ironía en su manera de dirigirse y de conversar. Eso es lo primero, ¿no? Que no hay nada, no se presupone nada bueno en el uso de la ironía, en el sentido de positivo, constructivo, nada parecido. Yo lo que digo, sí, digamos, defendiendo, ubicando esto respecto de la ironía, ahora hablamos de la cancelación. Sí. Lo que sí digo es que la ironía, para mí, que surja la ironía en el espacio público, que aparezca, que sea común, la propia aparición de Sócrates, estoy hablando de Sócrates, es un síntoma de que hay una conversación pública viva, libre. ¿Por qué? Porque la ironía es una reacción. La ironía, otra de las cosas que yo digo en el libro, es que la ironía es reaccionaria. La ironía nunca es una propuesta de cero. Necesita que otro diga algo, que otro diga para reaccionar. Claro, es una respuesta. Es una respuesta destructiva dentro del discurso. Algo que alguien propone, siempre alguien propone algo y el ironista lo destruye mediante la ironía, invirtiéndolo, ¿no? Entonces, es una reacción, ¿por qué te estaba diciendo esto? En el sentido sí, de que no está proponiendo nada, solamente está actuando sobre otro discurso que ya Sí. existe. Entonces, no, ahí está. Entonces, surge como reacción cuando de hecho hay un montón de discursos en el ámbito público en pugna que están luchando por, igual que en nuestra esfera pública, por intereses, en la época antigua, bueno, serían distintos grupos de poder que se disputaban la democracia ateniense, ¿no? Desde Sí. militares, poetas, lo que en ese momento, y ahora lo mismo, políticos, empresarios, ¿no? Hay gente que afirma cosas, dice, yo creo que es muy importante para no sé, alguien propone una política, ¿no? En Twitter o en cualquier lado, en el Parlamento, es lo mismo. El que ironiza siempre actúa sobre una propuesta, sobre alguien que propone algo, ¿no? Bueno, a Entonces, mí me interesaba preguntarte, porque ¿cómo entra el tema también del descrédito a las instituciones o de la banalización constante en esto? ¿Prolifera la ironía en base a ese escenario también de alguna manera? claro, ese es el punto donde yo, entre comillas, defiendo a la ironía en el sentido que la vinculo a la vida democrática. Es decir, efectivamente, la intervención del ironista rebaja la solemnidad y por lo tanto las instituciones por definición tienen una base solemne, una base seria, afirmativa, Sí. pretenden arreglar problemas, entonces la ironía en principio rebaja esa solemnidad. Pero yo lo que digo es que eso es justamente lo que marca que es un síntoma de que la democracia está viva, porque justamente las instituciones para funcionar una democracia necesitan rebajar un poco sus pretensiones de saber, de poder, porque si no, precisamente, ¿qué sería lo contrario a un espacio público irónico? Un espacio público literal. Y lo Claro. único que conocemos como espacio público literal son las teocracias, o sea, donde hay un libro sagrado y lo que dice ese libro, hay unos intérpretes solemnes, son unas instituciones, y nadie puede jugar con ningún tipo de desplazamiento del lenguaje, de ambigüedad. Sí. Entonces la ironía, efectivamente, banaliza las instituciones por el bien de la democracia, digamos. Esa sería Mm. si te las tomaras muy, muy, muy en serio y no fuera posible banalizar de ningún modo con los discursos Sería muy afirmativos, fanático de repente, sí.
sería un espacio público que no es democrático. La ironía no es la causa de la democracia, sino es una consecuencia. Por eso yo la llamo un síntoma. Que haya ironía significa que es democrático el funcionamiento del espacio público. Ahora también una de las cosas que vengo analizando con otros autores también, es esta idea de las democracias como, como sistema electo por la sociedad, como vamos por la democracia, pero son democracias de repente empantanadas, trabadas en el disenso, ¿no? Que no avanzan. ¿Vos creés que en ese caso la ironía de alguna manera, como que la ironía de alguna forma es una cosa que va en paralelo, no es la causa, obviamente, no le vamos a dar ese lugar, pero digo, ¿no es un No, yo síntoma creo de eso? la ironía no ayuda a destrabar, la ironía traba más todavía. Claro. La ironía tiene que ver con toda esa parte, digamos, sucia que tiene la vida pública, sucia, trabada, ¿no? Digamos, por decirlo de otra manera, Franco, en teoría política, yo dando clase de teoría política lo digo muchas veces. Si uno lo que quiere es que la sociedad funcione lo mejor posible, no se trabe, se tome las decisiones más rápido, no haya problemas, se den menos rodeos para todo. Y el ideal es una dictadura. Claro. Funciona mucho mejor. Que Una sea dictadura como del bien. sí, Funciona perfecto. Manda uno, es bueno, va como todo un lo que tubo, dice está claro. bien. Entonces, la democracia solo trae problemas, digo, problemas procedimentales, Sí, trabazones, suciedad, y la ironía es un síntoma más de eso, de que todo está trabado, de que es dificilísimo llegar a que alguien tenga razón. Bueno, para eso está inventado el Parlamento, que en algún momento termina la discusión, las ironías, los achaques y se vota, ¿no? Y hay que tomar una decisión. Finalmente las democracias tienen siempre un elemento no democrático que es la decisión. Si la democracia fuera absoluta como democracia, nunca se tomaría ninguna decisión, no, ¿no? sería Siempre un se estaría disenso constante, sí. posponiendo, porque siempre hay algo más que discutir. En ese sentido, no hay, y la ironía es parte de eso. Ahora, Ujú. ahora me preguntás lo que quieras, pero esto es un tema y lo de la cancelación es otro, que si querés ahora Sí, hablamos. Para mí, digo, sobre la ironía se puede hablar, pero si tu trabajo es sobre la cancelación, la ironía no me parece tan importante. O sea, esto que me preguntaste me parece bien, pero tampoco me parece especialmente importante. Lo de la cancelación tiene otras aristas, no sé. Por ejemplo, el ejemplo que me acabas de poner de la persona que viaja a Sudáfrica, quitemos la parte de la ironía para no mezclar cosas, claro. veámoslo desde el punto de vista, alguien hace un tuit agresivo o lo que sea, irónico, agresivo, me da lo mismo, y eso tiene unas consecuencias, ¿no? Eso sería la teoría de los que teorizan sobre la cancelación, eso tiene unas consecuencias de condena pública Sí, que sin como haber también pasado por institucional, ¿no? tribunales, Como que nace eso. de esta cuestión de esta comunicación pública de masas y llega hasta la institución, que es la que en este caso la empresa que la despide de alguna manera, ¿no? Pero en otro Hmm. caso, pues una universidad que no le da una charla o cualquier institución que le cierre el lugar, ¿no? Un cine que no proyecte su película, etcétera, ¿no? De A ver, alguna manera. ahí yo primero creo que esta idea de la cultura de la cancelación, digo, te digo ya al final, me parece que es una Sí, exageración enorme y que parte de no entender muy bien qué es lo que está pasando. Ahora, bueno, es interesante porque se está produciendo de hecho y hay esa alarma. Entonces, ¿cuál es mi interpretación? Simplemente eh, la relación del hablante con el público ha cambiado profundamente, ¿no? Profundamente. Antes, en el siglo XIX y el siglo XX, creíamos, digamos, que teníamos una esfera pública muy libre, cada vez más democrática, pero lo que se está viendo hoy es que había una enorme distancia entre el emisor del mensaje, la gente que salía en la televisión, la gente que hacía películas, la gente que escribía en los diarios. Por ejemplo, en los diarios, claro. 6 o 7 personas editorializaban y decidían de qué se hablaba, y nadie, el público prácticamente era solo un público lector, solamente una élite muy, muy particular podía a su vez ser emisora de discursos, ¿no? Eso generaba un nivel de asimetría entre el público y los emisores del lenguaje que estaba totalmente asumida, no estaba cuestionada, que hacía que el emisor del mensaje tuviera que fijarse muy poco en las características de su Mm. público para elegir qué decir y qué no.
Cosa que, esto es muy importante y nadie lo dice, nos pasa a todos en nuestra vida cotidiana. Vos no le decís lo mismo a tu mamá que a tu novia, si tuvieras hijos, lo mismo a tus hijos que a tus profesores. Con cada uno elegís qué decir, cómo decirlo, y es un mecanismo inconsciente el que te hace elegir. No sos menos libre por elegir decirle unas cosas a tu mamá y otras a tu novia. O incluso un tono a veces, Unas ¿no? Sí, algo que ni siquiera es un cambio de un tono información. no, y hay cosas que pensás y el lenguaje, el discurso es complejísimo, está lleno de matices, elegís cómo Sí, decirlo, cuándo decirlo, porque tenés en cuenta que el que recibe el mensaje puede reaccionar ante el mensaje y enojarse con vos, no enojarse, entonces vos medís, elegís, calculás, como cualquier hablante. Bueno, antes las personas que escribían en los diarios o hablaban en la televisión o hacían películas, tenían que tener un cuidado pero relativo con cuál era su público, cómo podía reaccionar, básicamente porque el público estaba silenciado, salvo por un pequeñas scratch excepciones. puntual que se pudiera hacer, ¿no? Una organización de algo, pero no dejaba de ser un evento que no se masificaba, ¿no? Claro. Sí, a ver, podía pasar y mismo tampoco eran libres absolutamente y la gente también se medía, y no te digo porque había censura institucional, que es así, es más seria, es decir, qué sé yo, acá en la España de Franco había censores, analizaban Sí, la película y sí, sí, sí. permitían que saliera un fotógrafo. O sea, obviamente había un mecanismo, pero digamos que a lo que voy es que esta sensación, los que enarbolan, digamos, la crítica, la supuesta cultura de la cancelación, lo que vienen a decir es, en el siglo XX había mucha más libertad de expresión porque vos sacabas una película o un artículo en el diario y no podía pasar esto de que en las redes sociales eh, te lincharan, ¿no? Pues Ujú. lo resumo mucho, ¿no? Sí, sí. Y lo que yo digo es, no, no había más libertad de expresión, había exactamente la misma, nada más que el público no podía contestar, simplemente. O dicho de otra manera, también el público era menos cantidad y sobre todo estaba silenciado. Dicho de otra manera, Sí. volviendo al ejemplo para que lo entiendas, si vos haces un chiste de gordos o de putos, me da lo mismo, o lo que sea, de mujeres, no importa, de cualquier cosa, de negros, de cualquier minoría, de lo que se considera políticamente incorrecto, ¿no? Con tres amigos en un chat de WhatsApp o hablando con tu novio, con tu novia, o con un amigo, lo que sea, bueno, es una cosa, vos sabés las consecuencias que tiene. Si lo haces delante de 10 millones de gordos, Mm. que tienen un aparato para contestarte, y bueno, lo, Bancate la calcu pelusa. lo Eh, calculás lo tenés que calcular de otra manera, no tenés que saber las consecuencias que puede tener. Efectivamente, los gordos pueden iniciar una campaña contra vos, decir que sos un mierda, que si sos un cineasta, es la libertad de expresión de ellos sí. justamente que les permite, porque no es ningún delito, decir, por favor no vayan a ver las películas de Franco, no lean los libros de Franco. Por favor, esa es libertad de expresión también, Sí, sí, digamos. totalmente. Acá lo ¿Eh? que yo creo que Sí. gran parte o del cambio de enfoque que tuve al encarar esto fue correrme un poco de esta reacción que, como decís vos, es completamente democrática y a lo sumo lo que tiene es que está potenciada por las redes sociales y por la virtualidad, Ujú. y enfocarme un poco más en cómo las instituciones de repente le siguen el juego a estas expresiones democráticas, Eh, ¿no? Y dicen, ya que me Eso pide me, que no lea esto, no lo publico. Que va un poco a lo que decís eso vos, sí ¿no? me, De eso acá me no hay parece censura, muy, quién le dice cómo, ¿no? Cómo le dice quién. eso me parece muy agudo y me parece que es el enfoque productivo para este tema, porque ahí sí hay un problema. O sea, por ejemplo, con lo de los Pumas de ahora, supongo que Ajá, estás al tanto. sí. El problema es lo que hace la UAR. El problema es que la UAR, que ellos sin hacer ninguna investigación, sin ninguno de los sistemas que sí están institucionalizados para determinar la culpabilidad de alguien en alguna transgresión, inmediatamente, porque la gente lincha públicamente al rugby, decidan suspenderlo. Efectivamente, el problema no está en que la gente le parezca mal lo que tuiteó el tipo, que es totalmente libre de parecerle mal, de putearlo, de todo. El problema es que esa institución tome esa decisión. Ahora, es verdad que alguien también puede decir, bueno, la institución también es libre de decidir que determinado perfil público de determinadas personas prefiere Sí. no, prefiere O no no tenerla. Entonces, representan
lo que quieren mostrar, ¿no? De repente. Sí. Eso también es libertad de expresión. Las instituciones también son personas jurídicas. También tienen libertad para expresarse y para tomar decisiones. Y esa decisión tendrá consecuencias. Seguramente esa decisión para ellos también tiene consecuencias que no pueden controlar. O sea, acá hay algo muy esencial en todo esto, que es tomar la palabra en público, hablar en público, no es lo mismo que escribir un Generar libro, hacer una mesa, claro, fabricar algo, donde vos si te equivocás podés volver a, por ejemplo, vos estás fabricando algo, ¿no? Un artesano está fabricando algo y tiene un control sobre el tiempo. Si le sale mal una punta, vuelve atrás, lo vuelve a hacer hasta que sabe que está terminado. Para los políticos es un acontecimiento, es una acción, y por lo tanto no tiene control sobre las consecuencias que tiene esa intervención. Y eso desde siempre, desde que sí, sí. existe el ágora, el espacio público. Es una característica esencial que distingue la palabra y la acción de la producción de objetos, el trabajo, es otra cosa, es otro ámbito de lo humano, ¿no? La acción, el discurso. Entonces, sí, desde siempre, por esta imposibilidad de corregir, por esta imposibilidad de prever, bueno, existen instituciones como el perdón, como la promesa, como los tribunales, son instituciones humanas para remedar un hecho que es que las acciones humanas no son, sus consecuencias no son previsibles, pueden pasar cosas que vos no querías que pasen. Claro. Y por eso, siempre la virtud asociada a tomar la palabra en público es la valentía. Es que hay que ser valiente, porque precisamente si estás dispuesto a hablar en público, sabés que los demás pueden reaccionar de una manera que a vos no te guste, no te convenga, Para ello te digamos. pregunto, por ejemplo, ¿escribir un tweet es más cercano a hablar o a escribir un libro? En este momento hablar, para mí es Sí, tomar la palabra en público. Y lo que tiene particular y raro que antes no pasaba es que cambia mucho si tenés 5 seguidores a si tenés claro. 10.000. Cuanto la audiencia es más grande y tu cálculo sobre las consecuencias que puede tener lo que decís es mayor. Pero eso no quiere decir, ahí está la confusión, eso no quiere decir que vos sos menos libre, quiere decir que tu audiencia es más libre. O sea, quiere decir que tenés más audiencia y que la libertad de expresión está más repartida que antes. Yo creo que lo que pasaba en el siglo XX y en el siglo XIX es que unos pocos acaparaban toda la libertad de expresión. Ese es el problema. Ahora lo que pasa es que está tan repartida que como cualquier reparto, sí, efectivamente te limita un poco. Si vos hablas ante un público que tiene el mismo nivel, el mismo tono que vos, la misma posibilidad de hablar, y bueno, tenés que pensar mucho lo que Ah, y decís, sirve para ¿no? pensar también, ¿no? ¿Qué modelo prefieren, por ejemplo, estos intelectuales que firmaron esta carta en Harper's, estaba Noam Chomsky, ¿no? ¿Qué Efectivamente. modelo prefieren de repente, ¿no? Una audiencia muda a la que le tiren sus ideas y ellos después vuelvan, o una audiencia que retome el juego de alguna manera, ¿no? Efectivamente, yo creo que sí, que tienen una concepción, no es culpa de ellos, bueno, es de dónde vienen, pero tienen una concepción, sin saberlo, ultraelitista de la esfera pública, ¿no? Es así, jerárquica y elitista. Ellos creen que no, pero es así. Ahora bien, en un punto los disculpo también a los de la cultura, los que acusan a todos, porque realmente es tan nuevo todo esto. Digamos, todos los que estamos ahora, más o menos fuimos criados en el paradigma anterior, entonces no es nada fácil. Y efectivamente hay formas de expresión, un tipo de humor, un tipo de cosas que son más difíciles o que tienen más consecuencias y por lo tanto no Sí. son tan sencillas de llevar a cabo. Y otra cosa más, que creo que es la más problemática y yo por lo menos no la tengo resuelta. Nuestro sistema político, la democracia representativa, para poder existir, necesitaba, iba a decir necesita, ya no sé si necesita, pero necesitaba de esa asimetría, de esa jerarquía en el discurso. Es decir, no está pensada en realidad, por muy democrática que sea, para que todo el mundo hable al mismo tiempo. Del mismo modo que una clase, ¿no? Una clase de universidad, eh, para funcionar, necesita que la palabra sobre todo la tenga el profesor, aunque le dé la palabra a los alumnos. Para que la clase funcione, bueno, tiene que estar en un estrado, tiene que tener más la palabra, porque si no, si todos hablan lo mismo, bueno, nadie No sacan aprende, nada. digamos, ¿no? Y creo que en nuestra esfera pública está pasando algo así. Hay un caos y una cosa destructiva
pero mi corrección es, pero no tiene nada que ver ni con el algoritmo, ni con las conspiraciones, ni con nada de ese tipo. Tiene que ver con un exceso de democracia, en todo caso. Pasa que eso queda muy mal decirlo. Entonces, Claro. los de la carta no pueden decir la concha de la lora. Ojo que nuestro sistema se va al carajo porque se volvió demasiado democrático. Dicen otra serie de taradeces, porque eso no lo pueden decir, que son mentiras. El problema efectivamente es que hay un desborde, el sintagma democracia representativa en este momento para mí tiene un desborde de la parte democracia en la esfera pública, digamos. Y ese es un Representativo sobre problema muy democracia, ¿no? De repente, o sea, demasiada... Pero yo ahí, demasiado. yo quizás la Sí, línea que trazaba con el tema de la ironía, y decime si te sí, parece un poco forzada, sí, era que cuando uno ve, por ejemplo, que alguien es linchado mediáticamente por alguna expresión, tiende también a la sí, autodisciplina o a la autocensura también. Y esa sí. autocensura a veces deja de lado formas de hablar literarias para pasar a formas más literarias que no dejen lugar a duda y que no dejen resquicio para la cancelación. Esa Y era la totalmente. conexión que hacía, sí. No, no, eso está muy bien, pero otra vez, y si tenés, es lo que digo, en el Ágora los que hablaban eran los más valientes, los que tenían más huevos, ahora es igual, o sea, efectivamente, si sos cobarde, vas a ocuparte de nada más que de aclarar que vos no sos malo, que vos no Claro. estás de acuerdo con nada malo, y si tenés valor, y bueno, sí, te van a putear, no sé qué, y vos vas a seguir haciendo tus ironías, diciendo lo que pensás y exponiéndote. Sí, Ese es el pero punto, digamos. como que cada vez la valentía tiene que ser mayor, porque eso podía ser cuando no había una consecuencia de repente institucional, pero cuando también de repente tu laburo te suelta la mano o no te dan una charla, hay más en juego, como que la valentía pasa a ser una cosa más, más de mártir de repente, ¿no? Como me quemo por esto. Bueno, ahí está el equilibrio. Se supone que si construyéramos una sociedad, esa es la idea liberal, ¿no? Con mucha libertad de expresión que realmente funcione, estaríamos bastante protegidos de esas consecuencias inmanejables de nuestra acción pública. Efectivamente, si estás en la selva, por decirlo de alguna manera, te tenés que callar todo, ¿no? Si lo que prima es la fuerza de la masa y nada más, Sí, efectivamente es peor. Pero lo que digo es que no hay que olvidar y no hay que perder de vista, que es lo que pierde de vista para mí el liberalismo contemporáneo por ignorancia, que es que siempre tomar la palabra en público requiere valor, porque hay algo esencial a la propia cosa, que es que vos no podés controlar las consecuencias que tiene. Eso desde siempre, aún con un espacio público. Pero es verdad lo que decís. Y quizás sea menos libre un espacio donde cada cosa que decís puede tener unas consecuencias tremendas. Ahora bien, eh, me parece que están muy exagerados los casos de linchamiento público que terminan en consecuencias institucionales. Me parece que si hicieras una proporción, te lo digo de otra manera, imagínate, no sé si sabes algo de matemáticas, pero imagínate que hubiera una función que fuera cantidad, una magnitud que fuera cantidad de libertad total de expresión en el mundo. sí, Vamos a medir si había más en el siglo XIX o más ahora. Entonces, para poder medir, vamos a tener que tener en cuenta muchas cosas, muchas variables. Una de ellas es simplemente a favor de que ahora hay más libertad, la cantidad de gente que puede hablar y que puede expresarse. mm, La que tendría a favor el que defienda al siglo XIX al XX diría que es que no había linchamientos o había menos linchamientos, ¿no? Que tenías que ser menos mártir que ahora, ¿no? ujú. Yo te digo que si haces bien ese cálculo, la libertad que hay ahora te sale 10.000 millones de veces más que antes. Es decir, los casos estos de linchamiento con consecuencias institucionales son, no sé, ¿cuántos pudiste, vos miraste, cuántos podés reunir? Acá se escribió un libro, no sé si lo viste, Juan Soto Ibar se escribió un libro, que es un columnista como de centro derecha español, escribió un libro que se llama Arden las redes, que es sobre esto, ¿no? Como Sí, que alarma, es de estos que alarma de que en realidad la esfera pública actual es la menos libre de la historia, que no se puede decir nada, que todo es autorrepresión. Y a mí me parece que es toda una patraña porque hay un error de cálculo enorme, porque en realidad al final ves y los casos que encontró, como este lo nombra, el de la sudafricana, ajá. ese y otro que se suicidó. Pero lo que te quiero decir es que si juntás en los últimos 5 años 20 casos, te felicito, no No, sé cómo y muchas decirlo. veces son casos que uno no quiere tampoco
traer como en un sentido de defensa de alguna manera, porque yo no quiero ser el que dice, está mal que le echen a la abogada que puso esto, o sea, no sé si está Pero, bien que la echen, pero digo, no me quiero pero, poner a hablar de ella pero así. lo que te digo es que aunque lo hicieras Sí, para hacer ese cálculo total, que es ridículo, ¿no? Pero de la magnitud total de libertad que hay, tendrías que encontrar, no sé, millones de mm, casos, millones. Vos pensás que vos ahora agarrás Twitter y decís lo que querés y no te pasa nada. Digo, el 98% de la gente, la novedad es que puede hablar, no que lo linchan. Que lo linchan, sí. Y dicho de otra manera, ya me dirás, Diderot, los que hicieron la enciclopedia, los exiliaban, los torturaban, los mataban. O sea, es es inconmensurable sí, para mí. Quiero decir, para mí solo es un gran error de cálculo y fijarse mucho en un detalle ínfimo. Eso no quiere decir que estemos aprendiendo por todo lo que te decía, que sabés que tenés una audiencia más grande, que tenés que tener cuidado con qué decís, las consecuencias que tiene, efectivamente. Pero los casos mártires me parece que nos impresionan mucho, pero en el total, de verdad, me mm, parece que son completamente, estadísticamente sí. despreciables. Son. Yo creo que en algún punto lo que se ve también es, por un lado, una tendencia, por ejemplo, a veces en el mundo universitario, de repente a no permitir ciertas charlas o a otras. Y también en algún punto, yo creo que, o lo que estuve viendo, es que se observan también las consecuencias de este tipo de razonamiento, de no tolerancia hacia el otro, cómo eso después se traduce en la política, por ejemplo, o en el manejo de las sociedades. Y eso muestra, si bien es verdad que no es, como decimos, no hay una casa de brujas constante, sí muestra como una tendencia hacia el estancamiento, ¿no? Y uno ve otros países, otros lugares que resuelven esto con la censura, ¿no? Como por ejemplo China, donde no hay redes sociales, las redes sociales están manejadas a través del gobierno. Y ellos, de alguna manera, sí experimentan un crecimiento, un poderío militar, económico, que de alguna manera le hace sombra a la civilización occidental, que está trabada, no trabada por la cancelación, porque no es tan grande, Sí. pero sí por este tipo de razonamiento de no de Pero, exceso de democracia. pero es lo que te decía antes, ese es el problema de ser democrático, de que haya Sí, democracia. sí, Efectivamente, totalmente. son sistemas mucho menos efectivos, mucho más torpes, con mucha más dificultad. Igual es verdad lo que decís. eh, a ver, por ejemplo, el feminismo está claramente todavía, yo creo que cada vez menos, fíjate vos, pero creo que venimos de 5 años, por decirlo de alguna manera, de lo que sería, si fuera historia política, diríamos, un momento jacobino. El Ajá. feminismo tuvo un momento extremo, un momento efectivamente de cortar cabezas, pero, pero fíjate vos, esa es la gran ventaja que yo creo que tiene la democracia. Ya la reacción a eso, la sensación de que eso es exagerado, de que por culpa de eso se condenan expresiones que no deberían, ya está empezando a su vez a tener, aunque sea con timidez, con miedo a que te puteen las minas, lo que sea, ya está teniendo cada vez una fuerza más grande y el movimiento mismo, el feminismo se está moderando. Ya empiezan a ver con lo de Maradona, por ejemplo, ahora. Fue impresionante para mí las dos cosas, que hubiera feministas que lo condenaran y no quisieran recordarlo y qué sé yo, tipo cultura de que lo quisieran cancelar, pero desde el propio movimiento feminista ya surgió una discusión moderando ese jacobismo, es decir, se puede ser maradoniano y feminista, no sé qué, es decir, esa torpeza de las propias sociedades democráticas es lo que las engrandece por otro lado, en el sentido de que más lentamente, con más torpeza, pero al final se llegan a unos consensos no necesariamente institucionales, en la propia discusión pública, donde se van matizando esas primeras posiciones polarizadas, Y es como esto, ¿no? exageradas. Que en las revoluciones siempre de alguna manera hay víctimas de más, ¿no? En el primer momento. Exact, Se ejecuta de más y exactamente. después Y después la encuentra propia un nuevo historia orden, claro. lo va moderando, sí. Lo que dice, por ejemplo, Hirschman, un teórico político, a mí me encanta, un economista y teórico político, dice, los cambios, en realidad lo dice citando a Whitehead, creo que no me acuerdo, pero los cambios, los grandes progresos de la humanidad, los grandes cambios políticos de la humanidad, suceden en sociedades a las que prácticamente las dejan destruidas esos cambios en el momento. O sea, el cambio, la Revolución Francesa, quiero decir, hay mil ejemplos, ¿no? En el momento en que suceden pueden dejar destruida esa sociedad. O sea, eh, y recién es mucho tiempo después que ese cambio realmente se sedimenta y funciona. A mí me parece que lo que yo llamo conversación pública de masas
tiene mucho de eso. Efectivamente, puede tener fenómenos, vamos a decirlo de otra manera, la bestial ampliación de la libertad de expresión que supone la conversación pública de masas tiene como momento interno momentos de censura y falta de libertad, digamos. Ese propio avance tiene dentro suyo una parte negativa, diría un hegeliano, ¿no? Un discurso negativo que lo destruye. La cosa es que aguante, ¿no? Que aguante sin romperse del todo, porque si aguanta, al final Claro. va a ser para mejor, digamos, va a ampliar, ¿no? Para mí eso ya está pasando. Para mí hay un momento, para mí la gente que tuitea, la gente que habla, ya se da cuenta, es un mecanismo inconsciente, ya incorpora una manera de expresarse distinta, con más cuidado, que insisto, que no quiere decir que es falta de libertad de expresión, ¿no? Lo No, que hay que sino tener esto, cuidado es una que nueva audiencia, ¿no? una Una nueva nueva relación con la interpretación de lo que audiencia. es expresarse de alguna manera. Sí, sí. Sí. Una Yo nueva sí, ubicación respecto de qué es hablar en público y de las consecuencias que tiene, porque hay más, porque los que te escuchan son más libres que antes, ese es el punto, ¿no? claro. Yo ahí me pregunto, porque de alguna manera todo lo que venimos hablando también ocurre en redes sociales y en esos lugares. Y por ejemplo, bueno, en Argentina por lo menos hay una enorme cantidad de la sociedad que está por fuera de eso. Eh, este tipo de fenómenos, ¿te parece que también, cómo ocurren en ese nivel donde no está el debate permanente en lo virtual y el debate quizás se da en una mesa en fin de año o en los domingos o en otras instancias? No, me parece que eso se mantiene parecido, o sea, a antes, digamos, me parece que hay algo muy diferente entre hablar en privado, en el sentido de entre hablar entre cinco, que Mm, es una conversación pública, si hay, para mí si hay más de dos, para mí los chats de WhatsApp también son redes sociales, digamos, a sí. otro nivel, pero también son. Pero sos Pero vos con digamos, tu firma, tu voz, de repente, ¿no? Esa es la cosa. cuanto más chica sea la audiencia, menos problemas de este tipo hay, por la dinámica que venimos hablando, y yo creo que, entre comillas, la gente se expresa con más libertad en el sentido que tiene que tener menos cuidado con las consecuencias de lo que dice. Otra cosa es que estos momentos jacobinos, digamos, de determinadas ideologías, se trasladen también a la mesa familiar, y la sobrina en la mesa de Navidad, que es feminista, ejerza una censura porque se pone tanta cara de culo cuando hacen un Mm, chiste machista que claro. mejor no los hacen, ¿no? Se traslada un poco, sí, obviamente la sociedad es toda permeable a lo que pasa en el Pero ¿eso debate te parece público. negativo o te parece algo positivo? Porque de repente a mí no me parece algo, bueno, igual es una cuestión No, personal, pero no me es parece lo negativo mismo. per se. No, a mí para nada, me parece que por más que los que teníamos más poder antes nos moleste, en realidad simplemente es lo mismo que decíamos antes, es que esa sobrinita antes se tenía que quedar callada mientras todos hacían chistes machistas, no se le ocurría decir nada, o sea, ese es el cambio real. A ver, hay Mm, un cambio con el feminismo que es real, que es que hay más igualdad de algo que era desigual, o sea, la palabra de las mujeres, el lugar de las mujeres es real, tenía menos valor, tenía menos defensa, era más fácil burlarse, no sé qué. Pues lo que está pasando ahí es que es una sociedad más justa, ¿entendés? Pero esa justicia incluye que si a ella no le gusta el chiste machista, lo diga y los tenga que hacer callar a los otros. Entonces, claro, efectivamente, a mí me parece muy bien, no que me es algo parece que mal. quizás, sí, algo que se evitaba antes, ¿no? Que era esta cosa de, bueno, no entremos en conflicto, ¿viste? No choquemos, y como que quizás hoy en día con este empoderamiento, no solo femenino, sino de un montón de actores y de Sí, minorías, sobre todo de minorías también, lo sí, que se va constantemente es al roce, ¿no? A decir, esto no me gusta. Y antes, bueno, pero ¿por qué me lo decís? Bueno, antes no lo podía decir, ¿no? no, totalmente, pero también pienso que es una cuestión que hay que tener cuidado porque no son cambios absolutos y eternos. Me parece que también tienen cosas con momentos. Es un Mm, momento de mucho roce, de mucha confrontación. No quiere decir que después se pase un paso en el que ya intuitivamente el tío machista se contenga de tocarle el culo, de hacer un chiste, porque es que ya no hay lugar para eso, y entonces haya menos confrontación, digamos. No, haya claro, menos y se confrontación porque morigere para ese lado, o sea, exactamente, se está. morigera el conjunto porque hay un acto de justicia que ya se instala y pasa a ser inconsciente, digamos, ¿no? O sea O que sea, yo para ir creo, como, yo creo sí, que es lo mismo, a ver, yo creo que Tinelli, te voy a dar un ejemplo muy burdo, está bien. no es un oportunista porque porque meta menos culos, no es que es un oportunista, es que la sociedad no puede, ¿entendés? O sea,
ya no es gracioso todo el tiempo mostrar culos y hacer esos chistes, ¿entendés? No es un oportunista, o sea, a ver, de hecho a nivel de análisis personal, claro que es un oportunista, porque no es que él piense que está mal, pero es que no importa, ahí no hay que pensar en términos tan Hay una chicos. lectura de la sociedad, no hay una... sí. Eso es, no es ya supera su decisión individual, es que no se puede en la televisión hacer eso, no se puede, no es que sea menos libre, no es aceptable, y va a haber un punto en que él mismo se va a dar cuenta, es decir, que a él mismo le va a rayar el chiste de putos, el chiste de culos, o no le va a salir, ¿entendés? No se le va a ocurrir. Bueno, esto Eso es lo que es, vos decías, ¿no? De la destrucción de la sociedad sobre la que se funda este nuevo paradigma. Vos, como opinión personal, ¿te parece sí. positivo ir dejando atrás el siglo XX? A mí sí, digo, no importa mucho mi opinión. A Ah, mí me no, pero digo, parece que a mí me parece que es a mejor el cambio. A mí me parece que es a mejor. Después también me parece que otro lloriqueo que me parece muy exagerado con el tema de que sería peor, ¿no? Que hay menos libertad, qué sé yo, para mostrar esta idea de que supuestamente estamos en una nueva etapa puritana y no se puede. Es que la libertad absoluta, la libertad de expresión o la libertad artística absoluta no existe ni existió nunca, ni va a existir nunca, por lo que hablábamos antes. Siempre no se hace como se dice en los experimentos de física. Imagínate un móvil en movimiento como es lineal y uniforme sin rozamiento, ¿no? Esas son condiciones de laboratorio que no claro. existen en la realidad. Con la libertad es lo mismo. Imagínate un discurso que no tiene receptores, que no tiene reacciones posibles, que no tiene consecuencias. Y sí, esa es la libertad absoluta. Bueno, no existe. Pero no tiene nada de, ahora voy a lo de la opinión, pero no tiene nada de malo. Las producciones culturales no son peores porque tengan limitaciones. Shakespeare, nadie va a discutirte, o Cervantes, me da lo mismo, pero el caso de Shakespeare lo conozco más en este punto, pues lo estudié. Nadie te va a decir que Otelo habría que modificar un poco de cosas para que sea mejor. Y sabemos que que todo lo que escribió Shakespeare tuvo que tener en cuenta miles de prohibiciones que había en su época, millones de cosas que sabía que si las escribía no se podían representar. Y a nadie se le ocurre que eran ¿Por qué, por mejores. ejemplo? Bueno, no conozco el caso, me interesa saberlo. No, en la época de él, nada de cómo mencionás a un noble, tiene que ser con una serie de formas, si lo mencionás de Claro. una manera coloquial está prohibido, cuando aparece un personaje, ni la sabemos porque estaban pero a nadie se le ocurriría, no, la verdad que cuánto peor que son las tragedias, las obras de Shakespeare que lo que hubiera sido si hubiera sido libre, no, fueron geniales el tipo teniendo que agarrar los atajos, encontrar las maneras de decir lo que tenía en la sociedad de su época, ¿entendés? Mm. Ahora va a pasar lo mismo, y si querés mostrar un culo en una película vas a tener que encontrar la manera. Si querés mostrar, vas a tener que ser hábil, ingenioso, porque tu época te marca unos límites, ¿entendés? No, y que Entonces, sea más artístico de repente, ¿no? Como que tenga una cosa muchas menos, veces, menos burdo, claro. muchas veces implica, y los límites, como cualquier creación artística, los límites despiertan el ingenio, ¿no? O sea, si Claro. vos te dicen tenés que escribir y usar estas 5 palabras, bueno, vas a tener que poner en marcha el ingenio para usar esas 5 palabras y nada más, ¿no? Pero y decir Y esto, sí, perdón, decir esto de la libertad despierta el ingenio no es hacer una exaltación de la limitación, es decir, la limitación siempre estuvo. En esta época, dada como eso sea que la es, limitación son estas, ¿viste? Y tampoco son limitaciones, como decís vos, que se pagan con la vida en algún punto. Entonces, bueno, bancátelas, de alguna manera, ¿no? Eso sería... yendo yo, sabes que sí, estudié filosofía, yendo al ámbito filosófico, es reconocer la materialidad de las cosas no son ideales, no están en el aire, claro, no son es decir la primera limitación, libertad, claro. la libertad absoluta no existe, siempre es en un mundo, con unas condiciones, con un contexto, lo cual no quiere decir que no haya que luchar para intentar crear instituciones que aseguren lo más posible la libertad. Y ese es el proyecto liberal y el de la democracia liberal, intentar encontrar un modo de gobierno que respete lo más que se pueda la libertad individual, ¿no? De eso se trata, pero nunca, eso no puede implicar creer que hay una libertad absoluta donde todos, porque, bueno, es la sencilla, ¿no? Expresión, la libertad de uno termina donde empieza la de los demás. Bueno, es aplicar eso lo mismo, ¿no?
ahora tienen más libertad los demás para expresarse y Y ahora hay limitar muchos tu más. libertad de expresión. Ahora hay muchos Y más de ahora hay más, mucho, ¿no? Claro. eso es. Se me olvidó que te iba a decir algo ahí en ese aspecto. No, para cerrar esta Sí. idea, por eso cuando me preguntás por mi opinión si es mejor y peor, en realidad filosóficamente te respondería no es ni mejor ni peor, es la que corresponde a esta época. Mm. Hay la libertad que corresponde a esta época. Lo que no se puede pretender, que es lo que creo que sí pasa, lo que sí es ilegítimo, es que las personas que se criaron y fueron adolescentes o hicieron sus carreras en el siglo XX pretendan que sí o sí todo tenga que ser como era cuando ellos hicieron. Eso es lo que es ilegítimo. Eso te quería decir, que yo por lo general lo que trato de hacer en este laburo es buscar o mirar para adelante, más allá del diagnóstico, decir, bueno, ¿qué se puede hacer? Y la verdad que algo que no se puede hacer es decir, bueno, Twitter a partir de ahora va a mirar todos los tweets y va a hacer como hace con Donald Trump, ¿no? Poner abajo, esto no está chequeado, ¿no? No, no va a haber un retroceso en estas libertades o en esta estos nuevos canales Ujú. que tiene la sociedad para expresarse, los individuos más que la sociedad de repente, Sí. porque también es muy individualizado todo. Entonces, es como decir vos, bueno, hay que buscarle, no sé si lo positivo, pero digo, hay que adaptarse a esto, porque va a ser así, no vamos a volver a vivir en los años 60, ni con lo bueno ni con lo malo, o sea, no es posible. Efectivamente, ahí yo lo que digo siempre es una cosa que notablemente en esta discusión no se pregunta. Los del manifiesto de la cancelación, ¿qué piden? O sea, Claro, si uno le pregunta, ok, pero tenés razón, le decís, tenés razón en todo. Bueno, si te das cuenta, lo único que podrían pedir, y por eso no piden nada, es censura. Lo sí, único que podrían pedir es que acallar voces, que haya, como dicen acá hay un filósofo que va por esa línea y se animó a decir, no, las redes sociales son como, ahí se ve cristalino, es lo mismo que si le hubieran dado el registro, el carnet de conducir, el permiso de conducir a la gente antes de que aprenda a conducir. O sea, todo el mundo puede hablar. Fíjate vos lo que está diciendo el tipo. Lo que está diciendo el tipo es que debería haber una especie de examen para permitirte hablar en público. O sea, llevado al siglo XIX, está con los que argumentaban que no puede votar todo el mundo, sí, es porque si volver al voto vota calificado de una manera. ¿Cómo se llama este es el filósofo? voto. A ver si lo puedo... Este se llama, yo se lo voy a decir, se llama Javier Gomá Lanzón. En alguna entrevista de radio, no tengo pero No, está bien, pero lo busqué bien. dijo, tendría que haber un carnet de conducir. En realidad las redes sociales nos la dieron como si te hubieran dado el coche y no te hubieran Claro. enseñado a manejar, Bueno, es que ¿no? ese es el tema, ¿no? Como que, por esto lo Hay que una yo visión siempre trato es decir, paternalista. sí, ¿qué hacemos con esto entonces? Bueno, en algunos casos, como en las instituciones, se puede decir, bueno, la institución tiene que estar más plantada y decir, yo banco esto. Ahora, en el caso de los que lo dicen, como decís vos, o sea, si te banca la institución o sabés que no vas a perder eso, bueno, vos decilo y bancátelo de alguna manera, ¿no? O sea, esto, ¿qué vas a pedir en cambio? Sí, yo creo que lo que piden al público que sea más tolerante, no sé, que no putee, pero ahí para mí están totalmente confundidos, porque es lo que te decía, bueno, si ahora te escucha más gente y la que te escucha puede responder, y bueno, si le gustó tu película te aplauden y si no le gustó te escupen. Ahí yo en el libro incido mucho en algo que se ignora, que por ahí te es útil, es que esa asimetría brutal entre el emisor y el público es un momento en la historia bastante chico en realidad. Sí, Es muy del siglo XIX y el XX. O sea, en el siglo XVIII, que es realmente donde se produce la verdadera ebullición de la nueva esfera pública moderna, ¿no? Donde nacen las grandes ciudades, se mezcla la gente que viene del campo, empieza otra vez la situación que se había dado, digamos, en la antigüedad que es la idea misma de polis, de ciudad, que es gente que desconocidos cruzándose entre sí, o sea, no gente de las mismas familias, ¿no? Eso es una ciudad y no una aldea, ¿no? claro, Donde podés trabar relación con desconocidos, ¿no? Y lo tenés que hacer en igualdad y con las mismas condiciones. Eso es una ciudad democrática, digamos. sí. Eso es la política. Entonces, eso surgió en el siglo XVIII. Y cuando surgió, era mucho más parecido a Twitter, era mucho más lleno de ruido, de insultos, de violencia, de intercambio. Ejemplos, se llevaba tomates al teatro y si te parecía un Sí. tarado el actor lo cagabas a tomatazos. Y si decían un chiste que te molestaba, a la salida literalmente lo linchaban. Y si les gustaba mucho
también, esto no se conoce, también para bien, si les gustaba mucho una escena, obligaban a que se repitiera la escena, como el retuiteo, el público obligaba otra, no era para otra canción, era otra Y vez, luego la ves. hagan lo mismo, Sí. que se besen otra vez, y se tenían que besar otra vez, digamos. En el Parlamento lo mismo, los primeros parlamentos eran un escándalo, el inglés es el único, que era el tan antiguo, sigue siendo, viste que, no sé qué, se burlan, gritan, contestan, es un quilombo, ¿no? Entonces, el siglo XIX instauró una cosa que fue muy importante para cambiar esto, que es la costumbre de la lectura en silencio. Vos pensás que la lectura, cuando empezó, la lectura era siempre en voz alta, porque había uno que sabía leer y otros que no sabían, y por lo tanto la costumbre de la lectura en silencio fue una gran violencia civilizatoria para que la gente asumiera. Tuvo que ver con la democratización de la alfabetización, porque más gente supiera leer, pero y en ese sentido fue muy democrática, pero al mismo tiempo silenció mucho la cultura, eh, introyectó, digamos, la idea de que para pensar tenés que estar en silencio, y metió, que ese fue el gran cambio más público, en la costumbre de estar en silencio en el teatro, que fue una gran novedad del siglo XIX, que fue rarísimo en el momento que pasó, tardó décadas en implantarse. Y el cine ya nació casi con eso, digamos. Pero incluso el cine también tuvo un comienzo donde era mucho más habitual comentar en voz alta la película, putear, La aplaudir reacción, ¿no? cuando Claro, sí. sí, Está más instalada la reaccionar. reacción. Hoy en día ni siquiera se aplaude al final de la película muchas veces, ¿viste? Es ahí lo Claro, oyente. entonces cuando llega, digamos, el siglo XXI por fecharlo y viene Internet y la posibilidad de que la gente hable, lo hace sobre un público, sobre una sociedad que tiene muy asumida esa asimetría y esa jerarquía, muy asumida. Y yo creo que ese es el choque que todavía estamos viviendo. O sea, Mm. eh, Es no como es siglo decir, XIX y XX, es con siglo tres tweets, sí, XVI. sí. Con tres tweets puedo sacar un Puma de la selección, ponele. De repente, ¿no? Exactamente. Y no está acostumbrado el tipo, pero verás que yo creo que en 10, 20 años lo que va a pasar es que nadie va a hacer tweets al pedo, donde en realidad Claro. no se juega, porque el chiste racista de la señora de Sudáfrica, te lo digo de otra manera, tan importante es para su libertad de expresión. ¿Cuál es la No, realidad? no. Realmente yo creo que lo hacía inconsciente de que lo iba a leer tanta gente. Si realmente sabés que lo va a leer tanta gente, por ahí le haces a un amigo un chiste racista y lo vas a seguir haciendo, pero si lo van a escuchar y no lo haces, entonces yo creo que en ese sentido me parece muy cruel los carpetazos, digamos, porque están jugando, fíjate, si te fijas, son todos de 2013, 2012, 2014, Sí. son de una época donde todavía el mismo Está muy Puma que hizo incipiente. los tweets Sí. racistas ahora no los haría, yo le creo. Cuando ellos dicen, yo cambié, obviamente que está mintiendo en el sentido, él no dejó de ser racista, pero justamente el gran invento liberal es que no se juzgan las intenciones, no se juzga qué pensás vos en tu fuero interno, qué le contás vos a un amigo íntimo. Eso es la vida privada y lo que inaugura el liberalismo es que ahí no entra nadie. O sea, en lo que vos le contás a la noche a tu novio, a tu novia, a quien sea, y se lo queda a él y es responsable. Ahora bien, cuando hablas en público, no. Cuando hablas en público te haces cargo Es más de lo creíble que eso, ¿no? decís. Que no volvería a tuitear eso. De hecho, incluso sería más honesto que dijera, no volvería a tuitear eso, no, ya no pienso más. Exactamente. Esa es la verdad. Y lo de Tinelli lo mismo. No voy a volver a sacar los desfiles de modelo mostrando el culo y no sé qué como el centro de mi programa, pero no porque él sea más bueno o más malo, que a la teoría política liberal no le importa. No le importa. Claro, O no sea, es en Tinelli ese en sentido, sí como ser humano, sino como Tinelli como plataforma o mensaje o En ese conductor. sentido, siempre, nunca hay que perder de vista la frase de Kant, que era el más riguroso, el teórico más moralista, digamos, más riguroso de lo que después fue la democracia representativa. Él decía, una república, él no la llamaba democracia representativa, que funcione de verdad, funciona incluso para un pueblo de demonios. Incluso para un pueblo de demonios. O sea, la gracia del invento de la institucionalización del liberalismo es que no importa lo que vos en tu vida privada sos y haces mientras no transgredas la ley, digamos. Sí. Para que haya una buena convivencia liberal, funciona incluso para un pueblo de demonios. No se presupone que el rugby, que Matera tenga que ser Probo. un pibe Sí. bueno y no racista, ¿entendés? Ahora bien, cuando habla
en público y bueno, se tiene que hacer cargo de lo que piensa, de lo que dice, ¿no? Bueno, Eso ahí es hay un así. tema, ¿no? Que me parece que va con esto de la cancelación, que es esta mezcla entre lo privado y lo público, de alguna manera, ¿no? Como decir, esta persona hizo esto, entonces no puede hacer esta cuestión pública. Y Y hay, bueno, ese es un riesgo también, de alguna manera. ahí sí hay algo injusto, palmariamente para mí, en los scratches, en eso que es cuando algo que él no hizo público, digamos, sino que él lo mantuvo en su vida privada y alguien lo saca de su vida privada y lo convierte en público, ¿no? Entonces, ahí yo simplemente lo que digo es que ahí había una institución que servía para eso, la hay, y es el Código Penal. Claro, Si vos acusás de asesinato o de pedofilia o de abuso a alguien que no lo hizo, esa persona te puede denunciar por calumnia, por lo que sea, y bueno, te la tenés que los dos se la tienen que bancar, digamos, sí. sigue estando el Código Penal, no se puede efectivamente sacar algo de la vida privada de alguien y llevarlo a la luz Yo ahí en la tesis impunemente. desarrollo dos ejemplos, ¿no? Que son bastante paradigmáticos, que es el de Roman Polanski, por un lado, como un ejemplo de una Sí, persona confesamente culpable, cuya obra es proclive a ser cancelada, pero cuya obra en muchos casos es mejor que el propio autor, ¿no? Porque su obra muchas veces toca temas como la desigualdad, la asimetría entre los dos sexos, la sí. identidad de la mujer, que Roman Polanski en su vida explota para mal, de alguna manera. Entonces, sería mejor cancelar a Polanski que a su obra, de alguna forma. Y el otro caso es el de Woody Allen, que bueno, tiene un veredicto de inocencia y aún así también enfrenta también estas consecuencias de la cancelación, ¿no? A mí justamente esos me parece que se la tienen que bancar. Quiero decir, Ahí está. además es falso que se vean menos. O sea, en el medio de la supuesta cancelación a Woody Allen sacó sus memorias y es el libro más vendido en Sí, todos los países. sí, O sí. sea, es mentira no hay ninguna, en estos casos para mí no hay cancelación, es mentira que él tenga que soportar cuando va por la calle que lo abucheen, y bueno, son las consecuencias de su trabajo público, para mí, ¿no? Ahí no hay nada, o sea, yo en esos dos casos, para mí no hay nada que decir, es decir, él se la tienen que aguantar. Otra cosa sería, y ahí volvemos a lo que vos decías, por eso te decía que para mí era muy agudo lo que decías, otra cosa sería que los cines dejen de dar sus películas, que las editoriales no se maten de hecho pasó por publicar las memorias, sino que nadie lo quiera publicar. Pero es que es mentira, no pasa eso, no pasa eso. Esos autores tienen más seguimiento que nunca. O sea, se habla más que nunca de Woody Allen, se ven más que nunca sus películas, se venden más que nunca sus libros, no hay ninguna cancelación, Mm. ninguna. O sea, No, bueno, lo que él, es verdad que sus películas finalmente las lleva a cabo, las rueda y después las exhibe, como no de la manera más fácil, tal vez igual, obvio, no me voy a poner a defender tampoco que tiene que hacer un rodaje de 10 puntos, pero bueno, actores que dicen nunca más voy a laburar con él, dono el sueldo que me pagó, me y arrepiento. bueno, pero está bien, pero eso para mí es simplemente una anécdota, es que son lo que hablábamos, gente atravesada por la lógica del siglo XX que sigue siendo importante en el siglo XXI y bueno, Mm. probablemente es lo que decimos, no hubiera hecho las mismas películas antes, ¿no? Igual a Woody Allen no es por las películas, es No, por no, es por su vida privada, su sí. O comportamiento por, privado y Polanski igual. sí. Yo ahí me parece que no hay mucho que decir, o sea, me parece que eso tiene que ver con, bueno, con cómo el feminismo para desarrollarse públicamente tomó unos focos, que es el Me Too, ¿no? Revelar públicamente algunos comportamientos privados, porque venía de una franca injusticia. Ahora, lo grave sería que para mí lo grave y donde diría se acabó, la sociedad está quebrada, cuando un juez lo condene porque lo dicen las feministas. Y eso no está pasando, no No, está no pasó pasando. tampoco. No pasó ni con Polanski ni con Woody Allen. Ahí sí hay algo más grave y que requiere darle una vuelta. Yo creo, en cambio, que en la política sí está pasando. En lo judicial menos, pero en la política sí está pasando. Sí. O sea, los políticos, pero fíjate que ahí es lo que decía, es un desborde del componente democrático de la democracia representativa. Antes los representantes en el Parlamento
contaban menos con la voz del pueblo que ahora, es así, ahora los condiciona más. Eso es así. Pasa a los políticos, ¿no? Con la idea esta del gobierno mediante la encuesta, mediante el focus group. Pasa incluso en el periodismo también, porque uno cuando ve, yo estoy haciendo esta maestría dentro de La Nación, y La Nación hay un equipo de tipos que está todo el día midiendo las métricas de las notas. ¿No? Claro. Dicen, esta nota midió bien, vamos a hacer otro tema de esto. Y esta nota midió mal, bueno, pero están cambiando el procurador. Bueno, no, ya está, midió mal, ¿viste? Hacer un recuadro y listo. Pero otra vez lo mismo, yo ahí creo que todo se va a morigerar. Efectivamente ahora se ha vuelto todo más populista y demagógico porque estamos tan atentos, están tan atentos a la conversación pública de masas que les cuesta mucho, digamos, intervenir de una manera, en el lenguaje siglo XX, más libre, no más independiente, ¿no? Pero lo mismo, si vos solo haces clickbait y tu medio solo se convierte en reproducir, y al final tampoco funciona. Y si te fijas ahora ya hay más un equilibrio, y sí, una parte está atento al clickbait, otra editorializa, otra... Y bueno, pero sí, hay un componente que antes no había que lo tienen que tener en cuenta. No, y de alguna Eso también me forma parece falta esto que vos dijiste, que es lo de la valentía, ¿no? ¿Cómo? Falta esto de la valentía, ¿no? De repente, Claro. de decir, sobre todo en la política, porque quizás el periodismo, bueno, es una empresa, tiene que mantener, pero a la vez otra cosa. Pero la política, cuando dice, bueno, voy a sacar este proyecto porque me parece que le va a ir bien, o voy a dar de baja este proyecto en el que yo creí institucionalmente porque no tuvo una buena recepción, ahí falta esto, ¿no? Esta cosa de la valentía de decir, bueno, no, yo tengo esta visión desde el Estado, y el Estado, que bien la gente lo vota, el gobierno no tiene que estar dentro también tomando las decisiones. No, porque justamente el sistema representativo no es plebiscitario. Se supone que una vez que sos representante, tomás decisiones y no las tenés que estar todo el tiempo contrastando con tus votantes. Las decidís incluso contra tus votantes. Pero ahora hay otro componente que son las redes sociales, etcétera, que hace que pareciera que te estuvieran jugando todo el tiempo. Y ahí es lo que decís, si son profesionales y cumplen con tu función, tienen que ser valientes y saber que hay cosas que las tienen que hacer porque está bien, que les parece bien, más allá. Y cuando las hacen, si te fijas, sí, hay mucho ruido unos días, pero si después la decisión es buena, ¿entendés? Es lo mismo, para mí ahí falta un plus de valentía y de saber enfrentarte a esta nueva decisión. Yo no los políticos, pero los linchamientos en redes muchas veces son culpa de que el acusado rápidamente agacha la cabeza. Si simplemente lo linchan y no dice nada, dice, bueno, digan lo que quieran, yo voy a seguir hablando, no sé qué, y durante unos días lo putean, no sé qué. A mí me ha pasado más en... Y después pasa, ¿entendés? Hay un poco de, bueno, aguantar la audiencia que tenés, ¿entendés? Aguantártela, y con los políticos lo mismo, ¿entendés? No es, lo que pasa es que si todo es, ay, no soporto que si digo A me digan B, y bueno, no estás preparado para la vida pública, pero ni ahora ni hace 2500 años. Bueno, está bueno eso, que si no estás preparado para la vida pública, quizás hoy en día hay que hacerlo de o sea, la preparación es un poco más, necesita un poco más de desarrollo, ¿no? Sí. Pero igualmente es eso, es prepararse para estar en una posición que después de todo es de privilegio al final, porque si estás dando una opinión en la esfera pública es porque estás en un escalón un poquito más por encima. Efectivamente, no, pero además está teorizado en la teoría de la propia, es la mayoría de edad, es lo que decía Kant, te tenés que hacer, ¿qué es la ilustración? Dice Kant, es hacerte mayor de edad, hacerte cargo de que podés hablar en público y que te pueden contestar. Un menor de edad, no, digamos, está permitido. Ese es un temazo que muy poca gente está tratando, el hecho de que las redes sociales le dan voz pública a menores de edad, que en realidad en la concepción originaria el espacio público no debería ser así, digamos. O sea, justamente ser capaz de aguantártela tiene que ver con ser mayor de edad, en el sentido del mismo derecho que te es a votar, pero curiosamente son tan democráticas, digamos, la nueva conversación pública es tan democrática que incluso ha incluido a los que a priori no estaban ni siquiera preparados, ¿no? Y eso sí es un tema para mí, como alguien muy joven, muy joven, y no tiene por qué estar preparado para hablar en público. Eso es un tema. Pero tiene el mismo tiene el mismo peso, ¿no? Tiene el mismo peso, pero supuesto. O incluso si le va bien al tweet, ¿viste? Y llega, y bueno, es un pibe de 15 años. O incluso puede ser anónimo, ¿no? Anónimo, puede ser, sí. ¿Quién te dice que uno que tuitea, no sé, como el coronel Gonorrea, no sé, no es un chico de 15 años, ¿viste? No Total. sé. Y podría hacerlo.
Total, total, pero por eso te digo, toda intervención sobre eso siempre va a ser limitadora, diciendo, bueno, prohibimos a partir de ahora que se habla una cuenta en redes sociales ningún menor de edad, Claro. por ejemplo. Pero siempre va a ser algún estatuto limitador. Lo que está ocurriendo es un torrente de falta de limitación. Pero bueno, eso ha limitado la voz de los privilegiados de antes. Yo lo resumiría ahí, es eso. O No sea, es el más abuso que... enorme de libertad repartida implica una limitación. O sea, hay una verdadera distribución de la libertad, ¿no? Se ha distribuido, se ha democratizado, la concentraban mucho unos. Con los medios de comunicación se ve muy claro, antes eran 5 tipos que decidían de lo que se hablaba en todo un país y ahora no son más 5 tipos. No, no quiere decir que sean todos, no, no es absoluta, sigue habiendo jerarquías, como de no es lo mismo, digamos, no es lo mismo uno que tiene 10.000 seguidores que uno que tiene 10, no es lo mismo, pero antes estaba muy concentrado, eran 5 tipos, ahora por ahí son 5.000 tipos los que deciden Y de ahí qué se habla. yo te pregunto, que vos decís de esto que viene del lado de la gente que tiene más poder de expresión, sin caer en lo que decía este filósofo del carnet de conducir, pero digo, ¿desde qué lugar habla esta gente cuando no es el colectivo al que se refiere la acción, cuando es una persona gorda que se ofende por un comentario, sino que es una persona que cree que interpreta algo y lo ataca? O sea, porque antes quizás uno para entrar en la esfera pública tenía que tener ciertas credenciales, ¿no? Y ahora no. Es que ningún teórico liberal, digamos, de los que inventaron la libertad de expresión, que teorizaron, dice que haya que tener ninguna credencial, a lo máximo la que te acabo de decir, la mayoría de edad. Mm, Pero digamos, yo no tengo, no sé, John Stuart Mill, que quizás es el que lo expresó con más claridad sobre la libertad. Él dice que la libertad de expresión hay que respetarla hasta el punto de que tiene que estar permitido decir cosas equivocadas, cosas claro. equivocadas. O sea, él diría que un terraplanista tiene que poder hacer una conferencia, un antivacunas tiene que poder expresar. ¿Por qué? Porque solamente cuando está permitido eso te podés asegurar que la teoría verdadera está fundamentada, porque está obligada a ser falsada continuamente. Es decir, si, yo lo he comprobado en clase, por ejemplo, yo dije en clase teoría política. ¿Ustedes creen que tendríamos que aceptar acá en esta clase de una carrera de ciencias políticas, de sociología, que venga alguien a dar una conferencia y a decir que la Tierra es plana? O sea, tiene que tener la misma libertad. Y algunos decían que no habría que dejarle porque... Entonces yo agarré a los que dijeron que no y le dije, muy bien, por favor explica ahora mismo en público, acá en la clase, por qué la Tierra no es plana. Contá la teoría física, explícame por qué la Tierra no es plana. Ninguno era capaz de explicarlo. Es decir, ellos creían que la Tierra... Y eso es lo que dice Mill. Si vos prohibís las teorías falsas, lo que haces es petrificar el conocimiento. Es decir, los que creen en la teoría correcta la creen, no saben por qué. En realidad ellos Claro. creen que la Tierra es redonda, pero no lo saben explicar. Gracias a la teoría terraplanista van a tener que volver a estudiar por qué está mal la teoría terraplanista y por qué la Tierra es redonda, y van a tener que leer a Newton, y van a tener que leer, ¿entendés? Van a tener que pensar y Sí, formarse. sí, se van a ver Porque de lo constantemente contrario, interpelados, ¿no? Como esta idea de la interpelación, que es un verbo que surge constantemente con este tema, como de dejarse es interpelar que, también. es que la libertad de expresión implica conflicto y error y un juego continuo entre correcto, incorrecto, error, verdad, mentira, superstición. Si crees en unos términos muy claros de verdad y mentira absolutos, o de falso y verdadero de una manera absoluta, científica, en un Sí. sentido burdo de la ciencia, y mejor que no haya libertad de expresión. O sea, es muy sencillo, Platón, el antidemócrata por antonomasia. Le parecía mal la democracia, porque él cree que él sabe qué es el bien, qué es el mal, qué es lo bello y qué es lo feo. Si vos crees que sabés qué es el bien, qué es el mal, qué es lo bello y qué es lo feo, ¿por qué va a estar bien que cualquiera opine sobre eso? Claro. Está mal, Pero no hay que tenés que ser permitirlo. capaz de pararte y decir, yo sé que lo... Y ahí es una dictadura, ¿no? Porque es decir eso, yo sé que lo bueno, que lo Exactamente, malo, que lo bello, que lo feo, entonces exactamente. Son quedan formas de petrificados. gobierno que son antidemocráticas. Entonces, si vos de verdad estás en una posición democrática y crees que la libertad de expresión es fundamental, como dice Mill, tenés que estar dispuesto a dejar hablar no solo
a los que piensan distinto que vos, a los que están manifiestamente equivocados, o sea, a los que dicen algo que es una cosa burda, esos también tienen que hablar, dice Mill. Incluso a los que no Tenés que leyeron dejar. tu nota, por ejemplo, viste que a veces uno publica una nota con un título que lo puso el editor, seguramente que es un título polémico, y está abajo te están puteando, pero para, no leíste la nota. Bueno, igual tienen que estar ahí para que otro vaya y lea la nota de repente. Efectivamente, y para, bueno, discutir, sí, y se producen muchas injusticias, pero bueno, es parte del asunto, digamos, ¿no? Lo interesante de lo que dice Mill, para terminar, es que él no lo nombra de esa manera, pero el límite es, como yo te decía, el Código Penal. O sea, pueden decir cosas equivocadas. Ahora, dice Mill, si arman un tumulto debajo de la casa de alguien y amenazan su vida y su cuerpo, no, eso ya no lo pueden hacer. Eso ya es otra cosa. Pero ahí está el Código Penal que no lo permite. El Código Penal existe, eso no está permitido, no se puede. No, y Pero no no es está en lo duda mismo, tampoco en algún punto, ¿no? El Código Penal, no no está en está en duda. Yo no discusión. ve, claro, nadie está discutiendo eso. O sea, si yo te digo por Twitter, Franco, hijo de puta, tenés cuidado porque voy a ir a tu casa y te voy a meter un tiro. Vos me denunciás y la policía tiene que actuar. Es así, no se puede, eso no se puede, eso no está permitido. Pero no es lo mismo que yo diga, Franco, qué pelotudo que sos. Cada cosa que decís es falsa y sos un ignorante. Bueno, eso se puede, eso está permitido. ¿Qué voy a hacer yo, claro? Y decirle, loco, que le saquen el Twitter, Contestarme claro. lo que sea, usarás tus herramientas, pero ahí no hay nada que no esté permitido. No es lo mismo. No, no, totalmente. Bueno, Santiago, nada, te saqué un montón de tiempo. La verdad que yo me quedaría charlando, pero nada, siento que sería todo No, sí, repetitivo, yo me aparte abarcamos todo. Nada, te agradezco mucho el tiempo. La verdad fue un gusto. nada, bueno, ya me contarás, cuando termines el trabajo y lo entregues, me lo mandás así lo leo. Buenísimo. Y nada, yo estoy escribiendo sobre esto más largo, ya sacaré un ensayo. Igual, Ah, bueno, sí. mi libro, Ironía On, es cortito, si lo ves por ahí, lo crees te va a interesar mucho, porque hablo Sí, mucho sí, de me había interesado el tema también de esto de la ironía. Así que dale, seguramente tendrás un nuevo lector. Dale, Te agradezco, dale. Santiago. Te mando un Bueno, saludo, un que te vaya gustazo. bien, che. Chao. Igualmente.